la religión más antigua del mundo. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Desde el comienzo de los tiempos, mucho antes de que las primeras civilizaciones levantaran ciudades, palacios y templos, el ser humano ya miraba al cielo con asombro y temor. En la oscuridad de la noche, bajo las estrellas, o en medio de la tormenta, algo dentro de él susurraba que no estaba solo. Había una presencia, algo invisible, pero inmensamente poderoso, algo que lo observaba, que lo llamaba, que le exigía una respuesta. En esas primeras noches alrededor del fuego, cuando aún no existían las palabras escritas ni los relatos organizados, los hombres y mujeres de la antigüedad ya hablaban del espíritu, del alma, de la vida después de la muerte. Ya creían que había un orden, un propósito, un poder superior que regía la creación. No era una idea impuesta por la cultura, ni un sistema creado para controlar. Era una necesidad grabada en lo más profundo del corazón humano. Pero, ¿cómo nació la religión? ¿En qué momento el ser humano comenzó a adorar? ¿Qué fue lo primero que adoró? Y más aún, ¿cuál fue la primera religión del mundo? ¿Existe una raíz común a todas las creencias? ¿O todo es una invención humana? ¿Qué evolucionó con el tiempo? Estas preguntas han sido debatidas por siglos. Científicos, arqueólogos, teólogos e historiadores han intentado encontrar una respuesta definitiva, pero lo que han descubierto es aún más asombroso de lo que imaginaban, porque cuando se excava en los orígenes de la espiritualidad humana, se encuentra una verdad que muchos han querido ignorar. La religión más antigua del mundo no era politeísta, sino monoteísta. Sí, aunque a menudo se enseña que las primeras religiones eran primitivas y basadas en el culto a múltiples dioses, como los del Olimpo griego, el panteón egipcio o los dioses sumerios, los registros más antiguos cuentan otra historia. En las tablillas más arcaicas de Mesopotamia, en inscripciones egipcias previas a los grandes faraones, e incluso en tradiciones orales de pueblos que jamás tuvieron contacto entre sí, hay rastros de una creencia profunda en un Dios único, un ser supremo, invisible, eterno, creador de todo. Esto ha desconcertado a muchos investigadores modernos. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por miles de kilómetros compartan una idea tan similar? ¿Cómo explicar que, en culturas tan diversas, se repita la imagen de un solo Dios original que luego es olvidado, sustituido o fragmentado en múltiples deidades? Lo que algunos estudiosos han propuesto es algo revolucionario, que el ser humano no inventó la religión, sino que la recibió como revelación. Que hubo un momento, en los albores de la humanidad, donde Dios habló directamente con el hombre, que le mostró quién era, para qué había sido creado, y cómo debía vivir en comunión con su Creador. Y si esto es cierto, entonces la religión más antigua del mundo no sería una construcción cultural, sino una memoria divina, un eco de la primera conversación entre Dios y el hombre, una verdad que ha sido distorsionada con el paso del tiempo, pero que aún sobrevive en lo profundo del alma humana. El relato bíblico del Génesis nos habla justamente de ese inicio, un solo Dios, creando todo desde la nada, formando al ser humano a su imagen, caminando con él en el jardín, hablándole cara a cara. Luego, tras la caída, comienza la historia del olvido. El hombre se aparta de Dios, crea ídolos, busca otras formas de llenar el vacío espiritual. Nacen los ritos, los sacrificios, los dioses de piedra, pero en lo más profundo, la semilla del monoteísmo sigue ahí. En esta serie, exploraremos las huellas de esa primera fe olvidada. Iremos más allá de lo que los libros de historia enseñan. Descubriremos las conexiones sorprendentes entre culturas antiguas que jamás se conocieron, y entenderemos por qué tantos pueblos adoraron a un Dios del cielo, un Padre de todo, un Creador eterno que no tenía forma ni nombre humano, porque quizás la verdadera religión más antigua del mundo no está muerta, no ha desaparecido, solo ha sido enterrada bajo capas de mitología, tradición y confusión. Y quizás, solo quizás, es la misma fe que millones aún practican hoy, sin saber que están tocando el origen mismo de la espiritualidad humana. ¿Quieres saber cuál es?
acompáñame en este viaje hacia el principio de todo, donde no había templos, ni dogmas, ni denominaciones, solo un hombre, una mujer y un Dios que los amaba. Para encontrar las huellas de la religión más antigua del mundo, debemos adentrarnos en las civilizaciones que dieron origen a la historia escrita: Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China. No se trata solo de escarbar entre ruinas o descifrar tablillas de barro, se trata de leer los susurros del alma humana grabados en piedra, en mitos, en himnos olvidados, y descubrir un patrón. Comencemos por Mesopotamia, la tierra entre ríos, considerada la cuna de la civilización. Aquí, los sumerios construyeron las primeras ciudades conocidas, como Uruk y Ur, mucho antes de la época de Abraham. Entre sus registros más antiguos encontramos textos que mencionan a An, un dios supremo del cielo, aunque más tarde el panteón sumerio se expandió con decenas de dioses. Los escritos más primitivos describen a una sola deidad suprema, creadora de todo, invisible, que otorga la vida y el orden al universo. Más aún, en las tablas conocidas como Enuma Elis, el relato babilónico de la creación, aunque se describen múltiples dioses, existe la figura de un ser original, un caos primigenio del cual emana toda la creación. ¿No recuerda eso a la idea de un Dios que existe antes de todo, como el que describe el Génesis? Pero no solo en Mesopotamia aparecen estos rastros. En el antiguo Egipto, tierra de misterios y monumentos colosales, los primeros textos religiosos hablaban de un dios único llamado Atum o Ra, dependiendo del periodo. Este dios no tenía imagen, era invisible, autosuficiente, eterno. Con el tiempo, esta creencia se transformó en un politeísmo complejo, con deidades para cada aspecto de la vida y la naturaleza. Sin embargo, el historiador griego Plutarco y otros pensadores antiguos señalaron que incluso en los templos egipcios más politeístas, los sacerdotes sabían que había una única fuente divina, y que los otros dioses eran manifestaciones o símbolos. Lo más impactante ocurrió durante el reinado del faraón Akenatón siglo Xibalto, Calle, quien abolió el culto a los múltiples dioses y proclamó la adoración exclusiva de Atón, el dios solar invisible. Sus himnos describen a Atón como el único creador del cielo, la tierra y los seres humanos. Tú creaste el mundo según tu voluntad. Tú eres el único Dios, vivo por siempre, decía uno de sus cantos. Suena familiar, pero Akenatón fue rechazado por los sacerdotes y su revolución espiritual fue borrada de la historia oficial egipcia por siglos. Y sin embargo, quedó la evidencia de que incluso en una cultura rodeada de ídolos, el monoteísmo surgió como una verdad reprimida. Viajemos ahora hacia el Valle del Indo, donde floreció la civilización Harappa. Aunque aún se conoce poco de su estructura religiosa, se han encontrado sellos que representan figuras en posición de meditación, símbolos del fuego y del agua, y una aparente reverencia por un poder único y central. Algunos estudiosos creen que esta civilización pudo haber influido en las raíces del hinduismo antiguo, pero lo más intrigante es que no hay evidencia clara de politeísmo organizado en sus primeras etapas, lo cual sugiere una forma de espiritualidad más abstracta y unificada. Y en la antigua China, los escritos del periodo Zhang y Zhou hablan de Zhangdi, el soberano de lo alto. No era una deidad entre muchas, era el regente del cielo, aquel que todo lo ve, todo lo juzga, todo lo rige. Los emperadores ofrecían sacrificios directamente a Zhangdi, en ceremonias que no involucraban ídolos, sino invocaciones solemnes y reverentes. Los registros de la dinastía Zhou incluso hablan de que Zhangdi otorgaba el mandato del cielo a los reyes justos y lo retiraba a los corruptos. ¿Acaso no es esto un eco del Dios bíblico que levanta y derriba reyes según su justicia? Lo que todas estas culturas antiguas comparten es la idea original de una deidad suprema, que luego fue fragmentada en múltiples dioses menores a medida que las sociedades se volvieron más complejas, jerárquicas y políticas. El monoteísmo, lejos de ser una innovación posterior, parece haber sido el punto de partida espiritual de la humanidad. Pero si esto es así, ¿por qué se perdió esa fe? ¿Por qué el mundo se llenó de ídolos, de templos para cada dios imaginable, de rituales oscuros y sacrificios humanos?
¿Qué ocurrió entre el inicio puro de la relación entre el hombre y su creador, y el caos religioso que dominaría los siglos siguientes? La respuesta puede encontrarse no solo en los textos antiguos, sino también en la Biblia, porque el relato de la humanidad, tal como lo presenta la Escritura, es un descenso progresivo desde la comunión con Dios hacia el olvido, la rebelión y la idolatría. El pecado no solo rompió la relación entre el hombre y Dios, también oscureció su percepción espiritual. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, no solo perdieron el paraíso, perdieron la claridad espiritual. Aún así, sus descendientes conservaron fragmentos de la verdad, y así, generación tras generación, los pueblos antiguos conservaron un eco de esa fe original, un eco que aún puede escucharse, si sabemos dónde buscar, y quizá esa búsqueda no es solo arqueológica, es personal, porque dentro de cada corazón humano hay un anhelo por regresar al origen, y ese origen no está en templos de piedra ni en monumentos caídos, está en una relación, una voz, un llamado. Todo lo que comienza puro, si no se cuida, puede contaminarse. La fe no es una excepción. Si en los albores de la humanidad existía una conexión directa entre el ser humano y su creador, ¿qué ocurrió para que esa relación se rompiera al punto de desaparecer casi por completo de la historia de muchas civilizaciones? La respuesta se encuentra en una palabra que atraviesa toda la Biblia: idolatría. La idolatría no comenzó con esculturas o templos, comenzó mucho antes, en lo más íntimo del corazón humano, cuando el hombre dejó de confiar en lo invisible, en lo eterno, en lo espiritual, y comenzó a depender de lo visible, lo material, lo manipulable. Así fue como la imagen reemplazó a la presencia, el símbolo reemplazó a la relación, el miedo reemplazó al amor. En un mundo cada vez más inseguro, donde la naturaleza era impredecible, las enfermedades arrasaban pueblos enteros, y la muerte acechaba en cada rincón, los hombres comenzaron a buscar maneras de controlar su destino. Ya no bastaba con confiar en un Dios invisible que hablaba en el silencio. Querían resultados inmediatos, querían negociar con lo divino, querían poder. Y así nacieron los ídolos, estatuas talladas en piedra, madera o metal, imágenes de animales, del sol, de la luna, del trueno, del fuego. Cada fuerza natural era asociada a un dios, y cada dios exigía su propio templo, su propio sacrificio, su propio sacerdote. El mundo espiritual se fragmentó, se volvió complejo, jerárquico, comercial, y la figura del Dios único quedó relegada a un susurro lejano, un recuerdo que pocos entendían, una fe infantil para tiempos pasados. Pero lo que comenzó como una distorsión inocente, se convirtió rápidamente en algo oscuro, porque al crear sus propios dioses, el ser humano también creó sus propias reglas espirituales. Ya no había un estándar moral absoluto, cada pueblo inventaba su ética, su justicia, su concepto del bien y del mal, y muchas veces, eso incluía sacrificios humanos, esclavitud, guerras sagradas y abusos atroces en nombre de sus divinidades. Los antiguos cananeos, por ejemplo, ofrecían niños en sacrificio al dios Moloch. Los aztecas arrancaban corazones humanos en lo alto de sus pirámides para alimentar al sol. En muchas culturas africanas y asiáticas, la sangre era vista como la moneda espiritual más poderosa, y todo esto ocurría no porque el ser humano fuera naturalmente cruel, sino porque había olvidado al Dios verdadero, y al hacerlo, había perdido su brújula moral. El apóstol Pablo lo resume con fuerza en su carta a los romanos: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Romanos 1:22-24. Esta degeneración espiritual no fue instantánea, fue progresiva, como una enfermedad silenciosa, y durante siglos, los profetas verdaderos fueron perseguidos, ignorados, o asesinados. Aquellos que recordaban la fe original eran vistos como locos, como enemigos del progreso, como amenazas para el sistema religioso establecido. Pero aún en medio de la oscuridad, Dios nunca dejó de hablar. En cada época, en cada rincón del mundo, surgían pequeñas luces,
testimonios, leyendas, historias de hombres y mujeres que, de alguna manera, intuían que debía haber algo más, que los ídolos eran solo máscaras, que el verdadero Dios no podía ser contenido en una estatua. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en la figura de Abraham, el patriarca bíblico, nacido en Ur de los Caldeos, una ciudad profundamente idólatra. Abraham escuchó la voz de un Dios invisible que le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve al lugar que te mostraré». Contra todo lo que conocía, Abraham rompió con la religión de su tiempo y se entregó a una fe radicalmente diferente, la fe en un solo Dios, invisible, todopoderoso y moral. Ese acto de obediencia marcó un nuevo comienzo, y al mismo tiempo, fue un eco del pasado, porque lo que Abraham hizo no fue inventar algo nuevo, sino volver al principio, a la fe original que sus antepasados habían olvidado. A lo largo de la historia, este patrón se repite. Cuando una civilización cae en el caos espiritual, Dios llama a alguien, un profeta, un líder, un reformador, para recordarle al pueblo que la verdad no ha muerto, que la fe antigua sigue viva, esperando ser redescubierta, que la religión más antigua del mundo no está enterrada bajo ruinas arqueológicas, sino escondida en el corazón de quienes aún buscan la verdad. Y si esa religión ha sobrevivido hasta hoy, ¿dónde está? ¿Cómo se manifiesta? ¿Quiénes la practican sin saberlo? ¿Y qué tiene que ver contigo? En la siguiente parte de esta serie, veremos cómo esa fe original resurge una y otra vez en momentos clave de la historia. Veremos cómo Dios ha mantenido viva una llama secreta entre los pueblos, y cómo, incluso en religiones modernas que parecen muy alejadas de la verdad, aún hay huellas del Dios verdadero, porque la religión más antigua del mundo no ha desaparecido, solo está esperando ser reconocida. A lo largo de los siglos, mientras los grandes imperios se alzaban y caían, mientras los templos eran construidos y destruidos, una verdad silenciosa persistía, una llama oculta, escondida entre ruinas, entre manuscritos olvidados, y entre los corazones de aquellos que se negaban a aceptar la mentira del mundo, porque aunque las religiones dominantes impusieran panteones, sacrificios y rituales vacíos, la esencia de la fe original jamás desapareció por completo. Dios nunca dejó de hablar, a veces lo hacía en voz alta, a través de profetas que denunciaban la corrupción de los poderosos. Otras veces, hablaba en el silencio del alma, como un susurro suave que movía a los justos a buscar la verdad. A lo largo de la historia, en todos los rincones del mundo, encontramos rastros de personas, pueblos e incluso religiones enteras que, a pesar del paso del tiempo, conservaron elementos esenciales de la religión más antigua del mundo. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en los llamados monoteísmos éticos, es decir, religiones que afirman la existencia de un solo Dios que no solo creó el universo, sino que exige justicia, misericordia, pureza y amor. El judaísmo, el cristianismo y el islam comparten esa raíz. Aunque tienen diferencias doctrinales profundas, las tres reconocen a un único Dios eterno, creador de todo, invisible e inmortal, que se revela al ser humano no a través de ídolos, sino por medio de la palabra y el espíritu. ¿Es coincidencia que tres religiones tan grandes compartan esta estructura? ¿O será que todas ellas, de una forma u otra, intentan volver a la fe primitiva que se perdió tras la caída de la humanidad? Veamos más de cerca el caso del judaísmo. A diferencia de otras religiones antiguas, los hebreos prohibieron completamente la fabricación de imágenes de Dios. En el monte Sinaí, Moisés recibió los mandamientos directamente de Dios, y el primero de ellos fue claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esto no fue una novedad para ellos, sino una restauración. Moisés no fundó una religión nueva, él recordó al pueblo de Israel lo que ya sabían pero habían olvidado durante su tiempo en Egipto, que hay un solo Dios y que Él no comparte su gloria con nadie. Más tarde, con la llegada de Jesucristo, se introduce una nueva dimensión en esta fe ancestral. Dios se hace carne, habita entre nosotros, pero sin abandonar su esencia invisible, espiritual y eterna. Cristo no vino a destruir la ley, sino a cumplirla.
Él no trajo una nueva religión, sino que llamó al hombre a regresar a su origen, al corazón del Padre, a la comunión perdida en el Edén. En otras partes del mundo, incluso en religiones consideradas paganas, encontramos ecos sorprendentes de esa misma fe original. Por ejemplo, en muchas tribus africanas, existe desde tiempos remotos la creencia en un Dios supremo, creador, que vive en los cielos y que no puede ser representado por imágenes. Este Dios, conocido con diferentes nombres como Nyame, Chukwu o Olorun, no tiene templo, porque se cree que su morada es el corazón del hombre recto. Lo mismo ocurre entre algunos pueblos indígenas de América. Antes de la llegada de los conquistadores, varias culturas creían en un gran espíritu, una entidad única, todopoderosa, fuente de toda vida que era honrada no con ídolos, sino con gratitud, respeto por la naturaleza y justicia. Entre los hombres, en Japón, el sintoísmo posterior se volvió politeísta, pero hay evidencia de una adoración primitiva a una fuerza superior que no tenía forma ni rostro. En la India, entre las capas de misticismo hindú, existe la idea de Brahman, una realidad suprema, invisible y eterna, que está más allá de todos los dioses. ¿Podría ser Brahman un recuerdo borroso del Dios único de la antigüedad? Lo que vemos es que, incluso en contextos profundamente marcados por el politeísmo o por el sincretismo religioso, la idea de un Dios supremo y único sobrevive, como una melodía escondida en medio de un ruido ensordecedor, como si la humanidad entera compartiera una memoria espiritual fragmentada, una añoranza común por regresar a casa. Esa casa, desde el principio, era Dios, y mientras los siglos pasaban, mientras las religiones se institucionalizaban, y mientras el poder intentaba controlar la fe, siempre hubo hombres y mujeres que rompieron con la mentira de su tiempo y buscaron algo más, algo real, algo puro. Esos hombres no fueron reconocidos por su época. Muchos fueron perseguidos, asesinados o condenados al olvido, pero ellos fueron los guardianes invisibles de la fe antigua, los portadores de una llama que no podía ser extinguida. Y hoy, quizás más que nunca, el mundo vuelve a tener hambre de esa verdad. La gente busca respuestas en la espiritualidad moderna, en el esoterismo, en las filosofías orientales, en la ciencia y en los rituales vacíos. Pero nada sacia completamente, porque el alma humana no fue hecha para ídolos ni para sistemas religiosos. Fue hecha para caminar con Dios. Ese fue el diseño original. Esa fue la primera religión. Y aunque el mundo lo haya olvidado, Dios no ha olvidado al mundo. Vivimos en un mundo donde las religiones conviven, compiten y a veces colisionan. Desde las grandes instituciones religiosas hasta los movimientos espirituales más modernos, todos prometen algo: sentido, verdad, salvación. Pero en medio de esta inmensa variedad de creencias, prácticas y doctrinas, hay una pregunta que muchas personas se hacen en silencio: ¿dónde está Dios realmente? No el Dios institucional, ni el Dios de los libros malinterpretados, ni el Dios que sirve a intereses políticos, sino el Dios verdadero, el Dios del principio, el que habló al corazón del primer hombre, el que dio origen a la religión más antigua del mundo. ¿Está aún entre nosotros? ¿Sigue hablando? ¿Sigue llamando? La respuesta es sí. Aunque el mundo ha cambiado, aunque la humanidad ha desviado su mirada hacia 1000 otros dioses, dinero, poder, fama, ideologías, tecnología, el Dios verdadero no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No ha dejado de hablar, no ha dejado de buscar, no ha dejado de amar. Y lo más impactante es que la religión más antigua del mundo sigue viva hoy, no como una organización o una institución visible, sino como una relación, una conexión íntima entre el Creador y el ser humano, tal como fue al principio, porque la verdadera religión no es un conjunto de rituales, es una comunión con lo eterno. Jesucristo lo expresó con una claridad impresionante, cuando dijo a la mujer samaritana: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren.
Juan las 4:23-24. Con estas palabras, Jesús no estaba fundando una religión nueva, estaba llamando a regresar a la fe original, a esa religión pura y viva que no depende de templos físicos, ni de jerarquías humanas, ni de rituales mecánicos. La adoración verdadera es en espíritu, es interior, es directa, es entre tú y Dios, y esta es la clave. La religión más antigua del mundo nunca fue una religión como la entendemos hoy. No tenía nombre, no tenía símbolos, no tenía muros, era una forma de vida basada en la obediencia, en la confianza, en el amor, en la conexión profunda con el Creador. Cuando miramos a nuestro alrededor hoy, muchas veces pensamos que estamos más evolucionados, más informados, más avanzados, pero al mismo tiempo, nunca antes el ser humano se sintió tan perdido. Las tasas de depresión, ansiedad, suicidio y vacío existencial se disparan en todas las culturas. Y es que el progreso material no puede llenar el vacío espiritual, porque ese vacío solo puede ser llenado por el que lo creó. Es por eso que, en los últimos años vemos un fenómeno silencioso, pero imparable. Millones de personas en todo el mundo están regresando a la raíz, a una fe simple, profunda, genuina. Personas que ya no se conforman con asistir a una ceremonia vacía o seguir una tradición muerta. Personas que anhelan encontrarse con Dios cara a cara, sin intermediarios, sin espectáculos, sin máscaras. Esto no es casualidad, es un despertar espiritual global, es una restauración de la fe antigua, de esa religión que no necesita nombre porque es la verdad misma, la religión de Adán antes de caer, la fe de Abel, que ofrecía sacrificios no por obligación, sino por amor, la obediencia de Noé, que construyó un arca sin entender completamente por qué, la confianza de Abraham, que dejó su tierra siguiendo una voz invisible. En todas estas figuras, no vemos religión en el sentido moderno, vemos relación, vemos dependencia, vemos intimidad con el Creador, y eso es exactamente lo que Dios sigue buscando hoy. Lo increíble es que no necesitas viajar al Tíbet, ni estudiar teología por años, ni visitar ruinas antiguas para encontrar esta religión. Está dentro de ti, en tu alma, hay un eco que resuena cada vez que oras, que contemplas el cielo estrellado, que lloras en silencio buscando consuelo, que te haces preguntas que nadie puede responder. Ese eco es el llamado del Dios verdadero. Él no se fue, tú lo has sentido, tal vez no con palabras, pero sí con lágrimas, con convicción, con una inquietud que no se apaga. Y aquí está la verdad que el mundo ha querido ocultar por siglos. La religión más antigua del mundo no ha desaparecido porque está viva en cada corazón humano que aún anhela a Dios. A pesar del ruido, de la confusión, de las guerras religiosas y del fanatismo, ella sigue respirando, como una llama pequeña pero invencible. Quizás tú seas parte de esta generación que Dios está levantando para regresar a lo esencial, para cortar con las cadenas del legalismo, de la superstición, del temor religioso, para volver al principio, al Dios invisible, eterno, personal, íntimo, que sigue llamando a los suyos por nombre. Y si estás escuchando esto, no es casualidad, es tu invitación, porque tú también formas parte de esa historia, el renacimiento de los antiguos cultos, religión, misterio y resistencia en el mundo moderno en la sombra de los siglos, y bajo las ruinas de imperios olvidados, algo curioso comenzó a suceder. Mientras las religiones monoteístas crecían, mientras el cristianismo se expandía por Europa, el Islam por Medio Oriente y el judaísmo mantenía sus raíces, muchas creencias ancestrales parecían haber desaparecido, pero nunca lo hicieron del todo. Como brasas bajo la ceniza, algunas sobrevivieron, y hoy, en el siglo XXI, están renaciendo con fuerza. Las religiones más antiguas del mundo, aquellas que adoraban al sol, a la madre tierra, a los ciclos de la naturaleza, a los espíritus y a los ancestros, están siendo redescubiertas, estudiadas y hasta practicadas nuevamente. Pero, ¿cómo es posible que una fe que existía antes del papel, antes de la escritura, antes de la historia, vuelva a tener seguidores en la era digital? La respuesta está en el corazón del ser humano. A pesar del avance de la tecnología y del conocimiento,
Algo dentro de nosotros sigue buscando conexión con lo invisible, con lo eterno, con lo que no se puede explicar. Y muchos han comenzado a mirar hacia atrás, no hacia las catedrales ni hacia los templos modernos, sino hacia las cuevas pintadas, los altares de piedra y los cantos al amanecer. En países como la India, Nepal o Myanmar, el hinduismo continúa, practicándose con una raíz que remonta a más de 4000 años. Pero más allá de eso, incluso en Europa y América, está surgiendo un movimiento conocido como neopaganismo. Son personas que, cansadas del vacío existencial del materialismo moderno, buscan inspiración en las creencias de sus ancestros, veneran a dioses antiguos como Odín, Isis, Inanna o la diosa madre, honran los ciclos de la luna y celebran el solsticio como lo hacían los antiguos druidas o los pueblos mesopotámicos. Pero este fenómeno no es solo una moda espiritual, es un reflejo profundo de nuestra necesidad de significado, de pertenencia, de entender quiénes somos y de dónde venimos. Porque aunque la ciencia nos haya dado respuestas sobre el universo físico, aún no ha podido llenar el vacío espiritual que muchas personas sienten. En África, religiones tradicionales como la Yoruba, la Ifá o la fe en los orisas siguen siendo practicadas, incluso después de siglos de colonización y evangelización. Estas creencias no fueron erradicadas, simplemente se transformaron, se mezclaron, y en algunos casos se ocultaron bajo nuevas formas. En Brasil, por ejemplo, el candomblé y la umbanda son herederos de esos antiguos cultos, fusionados con el cristianismo y el espiritismo. En Haití, el vudú, en Cuba, la santería. Estas religiones no solo sobreviven, resisten, son portadoras de una sabiduría ancestral, de una visión del mundo en la que lo visible y lo invisible conviven, en la que los ancestros siguen cuidando de los vivos, en la que los elementos naturales son sagrados. Una visión profundamente espiritual, incluso en su sencillez. Incluso en los Andes y en Mesoamérica, muchas comunidades indígenas continúan realizando rituales que datan de tiempos precolombinos. Piden permiso a la Pachamama, a la Madre Tierra, antes de sembrar. Ofrendan hojas de coca a los apus, los espíritus de las montañas. Celebran el Inti Raymi, la fiesta del sol, tal como lo hacían sus antepasados incas. Y mientras tanto, la arqueología sigue desenterrando pistas, templos subterráneos, estatuillas, pinturas rupestres, símbolos astronómicos tallados en piedra. Cada hallazgo es un susurro del pasado, una prueba de que hubo un tiempo en que el ser humano vivía en íntima comunión con lo sagrado. Pero esta búsqueda del origen no solo ocurre en excavaciones o bibliotecas, también ocurre en el alma. Muchas personas están cuestionando lo que aprendieron, buscando la raíz de la fe. ¿Qué había antes de la Biblia? ¿Qué se adoraba antes de Jesús, de Moisés, de Mahoma? Y es ahí donde volvemos al principio. La religión más antigua del mundo no tenía un nombre, ni templos, ni escrituras. Solo tenía fuego, cielos estrellados, agua, tierra, viento, y la certeza de que no estamos solos, que hay algo más grande, que hay un misterio que merece reverencia, un misterio que nos une a todos. Tal vez por eso, en medio de un mundo cada vez más caótico, muchas personas están volviendo a mirar hacia atrás, no para retroceder, sino para recordar, para recuperar esa chispa sagrada que alguna vez nos hizo mirar el cielo con asombro y respeto. Y es que quizás, el verdadero futuro de la espiritualidad esté escondido en sus orígenes. La historia de la religión más antigua del mundo no es solo un relato arqueológico, ni una cuestión académica que se discute en universidades o en museos. Es una invitación silenciosa que cruza los milenios, que toca el corazón humano con una pregunta que retumba desde los albores de la civilización. ¿En qué hemos creído realmente desde el principio? ¿Qué buscaban nuestros ancestros cuando levantaban sus ojos al cielo? Cuando ofrecían lo mejor de sí a lo invisible, cuando hablaban con el fuego, el viento, la lluvia y las estrellas. En Gobekli Tepe, donde todo parece comenzar, no hay tronos, ni ejércitos, no hay evidencias de guerras o conquistas, solo hay un conjunto de piedras talladas en círculo, organizadas como un santuario. Allí no hay oro ni estatuas de reyes,
Solo figuras animales, símbolos astrológicos y un centro vacío, un lugar de reunión para la humanidad primitiva, que, mucho antes de inventar la escritura o la rueda, ya sabía que lo esencial de la vida era espiritual, y este patrón se repite en África, en Asia, en América, en las tribus que nunca se conocieron entre sí. Todas tenían un punto en común, la búsqueda de lo divino, el concepto de una fuerza superior, de un Dios creador, de un orden moral que debía ser respetado para mantener la armonía. A su modo, cada pueblo construyó un eco de esa religión antigua, con nombres distintos, rituales diversos, pero un mismo impulso: adorar, agradecer, temer, conectarse. Es posible que todos ellos estuvieran equivocados, o es más probable que estuvieran respondiendo al mismo llamado, a una voz primigenia que sigue resonando hasta hoy. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, Eclesiastés 3:11. Quizás por eso, aunque cambien las culturas, el corazón sigue buscando al Creador. Los patriarcas bíblicos, Adán, Abel, Noé, Abraham, no pertenecían a ninguna religión organizada, ni seguían templos construidos por hombres. Su relación con Dios era directa, intensa, íntima. Ellos levantaban altares, no para un sistema religioso, sino para agradecer, ofrecer, llorar, preguntar y obedecer. Altares que eran muchas veces simples montones de piedra, pero que contenían el peso de la eternidad. Esa era la religión original, la fe pura, sin intermediarios, sin estructuras humanas.